Bendiciones, soy el pastor Jesús Díez Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Hoy es sábado 27 de enero de 2024 y por mi reloj son las 9:10 de la mañana, un día que yo les deseo de mucha bendición. Continuamos tratando el tema de la oración y en este caso vamos a referirnos a un versículo bastante conocido y sobre el cual han hablado muchísimos predicadores, muchísimos maestros y pastores, y sobre el cual se pudiera estar hablando por un tiempo indefinido, porque es un tema muy rica, esta temática de la oración es un tema amplísimo, sobre el cual se puede hablar mucho. Yo estoy ofreciendo mis modestos conocimientos para que todo el que escuche y vea estos videos, pues aprendan a orar bíblicamente, aprendan a hablarle al Padre Celestial con toda la autoridad, con toda la riqueza que la Biblia nos brinda para hacerlo. Para nuestro Padre siempre lo mejor. De manera que vamos a la palabra de Dios y estamos allí viendo en la palabra de Dios Mateo capítulo 7. Vamos a leer dos versículos, los versículos 7 y 8. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 7 versículos 7 y 8 dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gloria a Dios. Vamos entonces a ver qué nos aporta de conocimiento espiritual esta escritura en la Sagrada Biblia. Dice que hay tres cosas que se mencionan acá y que son tres verbos. Pero bien, vamos a ver esto más adelante. Primero que todo hay que saber que cuando se ora, cuando una persona se decide a orar, sabe debe esa persona estar esperando una respuesta, porque Dios así lo promete. Él no deja sin respuesta a todo aquel que se acerca a Él. Pero la oración al mismo tiempo no puede ser una cosa puntual, ocasional, cuando necesito. Cuando, como decimos en Cuba, aprieta el zapato, cuando truena. La oración debe ser un estilo de vida, lo hemos dicho en otros estudios, en otras, ¿cómo se llama? En otras meditaciones. Y realmente la oración es una muestra, la oración constante, la vida de oración es una muestra de que el cristiano ha interiorizado y comprende que su vida depende de Dios. Otra cosa que tenemos que tener presente es que la oración, además de tener un formato adecuado, tiene también ciertos componentes que nos llevan a nosotros a la acción. Claro que no estoy diciendo que hay que entonces hacer todo un diplomado en cuanto a la oración para orar y que Dios nos oiga. Cualquiera que le hable a Dios de corazón está siendo escuchado por Dios. Pero hay formas mejores de hablarle a Dios, rindiéndole todo respeto, todo honor, toda honra, todo reconocimiento. Y en eso es lo que estamos basados. El cristiano ya maduro no ora igual que alguien que no tiene ciertos conocimientos de la Biblia. Y esto no quiere decir que Dios no oiga al que ora de corazón y con toda honestidad. Pero bien, hay acciones aquí y la oración las lleva, las tiene. El versículo nos la presenta y son tres acciones. Tres acciones que van a hacer que la oración tenga una mayor efectividad. Sí, porque estamos hablando de acciones que hacen que la oración sea más efectiva, o sea, efectiva más rápidamente. Acuérdense siempre que hay en este fenómeno de lo espiritual lo que Dios hace y lo que Dios deja de parte nuestra que hagamos. Pues nosotros mientras debemos ocuparnos de hacer nuestra parte lo mejor posible. Estas tres acciones que se presentan aquí son tres verbos. Y estos componentes de la oración le dan a esta oración una mayor efectividad. Y son pedir, buscar y llamar.
Pero fíjense, este pedir no es el verbo pedir normal que se utiliza cuando yo pido algo prestado, cuando yo pido un favor normalmente a alguien, sino que es el pedir que se asocia un poco con aquella, vaya a su Biblia, busquen su Biblia, busquen tu Biblia, hermano. Después de este video, pues ocúpate en estudiar y busca la Biblia, Lucas 12:38, aquella mujer que importunaba tanto a un juez con su petición tan insistente, a un juez que incluso ni creía en Dios, ni reconocía respeto a Dios ni nada, lo dice la Escritura, pero esa mujer era tan constante en su pedir, tan insistente, le resultó tan molesta a este juez que tuvo que atenderla. Esa es la forma en que está este verbo pedir aquí cuando oramos. El otro verbo es buscar, pero no es buscar como cuando tú buscas algo de manera casual, algo que extraviaste, algo que de repente necesitaste y no sabes dónde está hasta que lo encuentras y lo utilizas. No, este buscar es como aquel buscar que vemos en Mateo 9:21, donde nos habla de aquella mujer que buscaba tocar aunque fuera el manto, el borde del manto de Jesús, aquella mujer que tenía flujo de sangre. Para buscar y llegar a tocar el manto de Jesús tenía que esforzarse, tenía que vencer a otras personas, porque ella estaba en una multitud de otros tantos que querían también andar cerca de Jesús, tocarlo, estar en relación con él. Y ella tenía que, para resolver su problema, que era una mujer enferma, empujar gente, hacer fuerza, meterse por entre las personas que le interrumpían el camino y tocar, llegar a tocar ella así, aunque sea el borde del manto si yo lo tocara. Bueno, ese es el tipo de buscar, que esa es la palabra griega, que después se las voy a dar las tres, pedir, buscar y llamar, que se usa aquí. Y llamar, pues, no es un llamar normal, este verbo que se utiliza aquí para llamar, este verbo griego, sino que ya vamos a ver, dice que es un llamar con fuerza. Ok, entonces es necesario hacerlo porque si nos fijamos en el versículo 8 de Mateo 7, versículo 8, dice, porque todo aquel, vamos a ver qué dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero en estas condiciones, con este significado que tienen estos tres verbos, les digo rápidamente cuáles son estos tres verbos. Sobre la base de estas tres acciones está la promesa de Dios de actuar. Recuerden, la promesa de Dios es importante tenerla en cuenta cuando vamos a pedir, porque es lo que le da el sustento de garantía ante las entidades espirituales del reino de las tinieblas, que nosotros hacemos nuestra petición en una promesa hecha. Recuerden a Abraham le fue llamada descendencia en Isaac, pero a Abraham se le pidió a Isaac, Dios se lo pidió como sacrificio. Abraham levantó el cuchillo, pero Abraham sabía que había una descendencia prometida en Isaac, de manera que con total fe, sin razonar nada, levantó su cuchillo. Él sabía que Isaac no iba a morir. Él sabía que ese cuchillo jamás iba a bajar sobre Isaac, porque Isaac le iba a dar a él descendencia. De modo que cuando Abraham se apartó de los hombres que iban con ellos hacia el lugar donde Abraham iba a hacer el sacrificio, a ofrecer a Isaac como sacrificio, le dijo a los hombres, el muchacho y yo regresamos ahora. Quedaos aquí, que el muchacho y yo volvemos para acá. Eso es fe. Y efectivamente ese cuchillo jamás descendió sobre Isaac. Pero había una promesa de Dios antes. En Isaac iba a ser llamada descendencia. Vamos a pedir siempre sobre la base de una promesa hecha por Dios. Y este pedir es el verbo griego aiteo, es decir, de la raíz aiteo, que significa más que una simple petición, significa una súplica, un ruego y hasta una demanda. El verbo buscar es el verbo griego seteo. Aiteo, el verbo pedir es el número 154 en la concordancia exhaustiva de James Strong, que utiliza y estudia los tres idiomas, arameo, griego y hebreo, y es una obra que toda la iglesia considera positiva, y toda la iglesia, todos los tipos de iglesias la consultan sobre los idiomas originales. En esta obra es el número 154, el verbo pedir, aiteo. Ahora, el verbo buscar es el número 2212 en esta obra, que estudia los idiomas bíblicos, y es el verbo seteo. Y más que una búsqueda sencilla, implica algo que puede ser hasta una pesquisa, una revisión minuciosa, una investigación profunda.
inquirir con insistencia y profundidad. Eso es buscar, eso es lo que dice aquí este versículo, que eso debe estar en la oración cuando se pide algo. Y por último, el llamar. El verbo llamar no es como llamar fulano, Dios, Padre. Una oración normal puede tener esto, pero una oración que pretenda efectividad y que pretenda tener el poder de Dios en cuanto la constituye, pues usa el verbo krouo, de la raíz griega krouo, que es la 2925 en la concordancia Strong, que estudia los idiomas originales, y no es un simplemente llamado, sino que significa llamar con violencia, incluso hasta golpear la puerta fuertemente con un madero. Así es como se clama a Dios, así es como dice la palabra, que es pedir, buscar y llamar. Estos son tres verbos que son tres retos, tres desafíos a la fe cristiana, pero que explican por qué cuando uno dice voy a orar por tal cosa, uno sencillamente tiene que ser perseverante, paciente y valiente. Tiene que serlo. Daniel nos enseña, Daniel capítulo 10, versículo 13, nos enseña que esta oración es la que Dios demanda, porque hay fuerzas espirituales que se interponen entre nuestra oración y la respuesta a esa oración. Nuestras oraciones son llevadas a la presencia de Dios por ángeles, pero esos ángeles son estorbados en su viaje por otras fuerzas espirituales. Si nuestra oración no está bien equipada, pues más demorará la respuesta, más enfrentamiento y resistencia espiritual encontrarán los ángeles de Dios a la hora de llegar con nuestra oración al trono de la gracia. Pero dice aquí pedir, buscar y llamar. En este orden se presenta como peldaños ascendentes en la escalera de una oración efectiva. Recuerda, esto es un obrar. Obrar son obras para que la fe sea efectiva. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Lo hemos estudiado otras veces. Si esto te es de bendición, pues continúe Dios bendiciéndonos a todos. Y te dejo con la bendición pastoral también, de 2 Corintios 13:14. Amén.